¿Cómo están mis amados hermanos? Gracias damos al Señor por estar reunidos una vez más. En especial le damos gracias porque tenemos a un Dios todopoderoso, un Señor que es el Dios de los tiempos. Esta semana estamos meditando en los devocionales en el libro de Habacuc y qué hermoso es saber que la visión, el plan de Dios se ha de cumplir y que nosotros esperaremos en fe, el justo por la fe vivirá. Todo, hermanos, lo que pasa en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en todo lugar, está en las manos del Señor, siempre confiados en Él, esperando siempre en Él, porque Él es Jehová, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quienes están gobernando con autoridad y nada de lo que sucede escapa a su voluntad. Sus planes, sus pensamientos para nosotros son de paz, por eso también es importante que nosotros obedezcamos. La obediencia a nuestro Señor nos trae bendición. Y sigamos, hermanos, en esa obediencia, meditando la palabra y no solo meditándola, sino también obedeciéndola. ¿Estamos listos, amados hermanos? Vamos a continuar hoy con el capítulo 8 del libro de Primera de Corintios. Vamos a orar para comenzar. Exaltamos tu nombre, Dios del cielo y de la tierra. Todopoderoso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nos acercamos a ti agradecidos por el privilegio de ser hechos hijos tuyos, Señor, y al ser hijos tuyos, protegidos por ti, Señor, guardados por ti. Padre, pero aún necesitamos despertar, Señor, a seguir, Señor, proclamando tu palabra, trayendo luz, Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se cumple en el cielo, Señor, para que realmente podamos vivir en paz, bendito Dios, como anhela nuestra alma. Pero, Señor, que no amemos la paz de esta tierra, sino, Señor, anhelemos el hacer tu voluntad para vivir contigo en la eternidad, Señor. Gracias, eterno, gracias, soberano Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ilumina nuestras mentes y corazones, no solo para comprender, sino también para obedecer tu palabra, Señor. Gracias. Entregamos nuestras vidas, Señor, una vez más, dejando, Señor, que seas tú obrando. Y nosotros queremos aprenderte a amar y obedecer como tú esperas, no a nuestra manera, Señor. Oro por mis hermanos que están debilitados en la fe. Oro por aquellos, Señor, que están con pensamientos equivocados, Señor, con corazones endurecidos. Padre Santo, redargúyelos, Señor, aún en sus sueños háblales, Señor, para que todos podamos llegar al día de poder ver tu rostro, Señor bendito. Gracias te doy, eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La semana pasada estuvimos meditando en los últimos versículos del capítulo 7 que fue muy edificante, ¿no? Justamente ahora vamos a comenzar con una pequeña lámina de un resumen de lo que ha sido los 7 capítulos que ya hemos ido leyendo. En los capítulos 1 a 4 se expone el orgullo que estaba generando división en la iglesia, ¿no? Y allí el apóstol escribe indicando que Cristo es la sabiduría y que la iglesia no debe gloriarse en sus líderes, sino en la cruz, que para algunos la cruz es oprobio, es vergüenza, es confusión, pero para aquellos que creemos en Cristo es el poder de Dios. Ya en el capítulo 5 se expone la inmoralidad que la iglesia estaba soportando, tolerando, más que soportar, estaba tolerando, permitiendo. Hablamos de el contexto en el que vivían los hermanos de Corinto, pero de repente la transformación no se había, que ellos no estaban permitiendo que el Espíritu Santo termine de transformar sus vidas porque esa sabiduría humana les había hecho pensar que permitir la inmoralidad era bueno, que estaba bien porque era parte de la libertad que Cristo les había dado y estaban confundiendo libertad con libertinaje. Entonces se nos habla de la santidad de la iglesia. Dios es santo y su iglesia, su novia, también debe serlo. En el capítulo 6 encontramos justamente cómo Pablo llama la atención a la iglesia porque cuando tienen desacuerdos, en vez de ir a un anciano que pueda mediar entre los hermanos
en los problemas que puedan presentarse, iban y buscaban un juez humano. Y en esa época los juicios eran públicos en las plazas donde había mucha gente y Pablo les llamaba la atención porque el nombre de Cristo, de la iglesia, se estaba exponiendo públicamente con los problemas que siempre pueden haber, pero que para eso en la madurez hay personas que pueden mediar esa una llamada de atención, ¿no? Y nuevamente hace un llamado al tema de la inmoralidad sexual, indicando que el cuerpo es para la gloria de Cristo, no para la satisfacción del hombre. Ellos habían estado pensando que así como el alimento es para el estómago, el sexo es para el cuerpo del hombre y no es así. Y no es que el sexo esté mal, es creación de Dios, pero lo que ellos ya lo estaban llevando era un libertinaje. Entonces, en esta línea comienza pues el capítulo 7 donde un grupo de hermanos se van al otro extremo y prohíben casarse, porque ellos empiezan a decir que el estar soltero es lo mejor, porque estar con una persona en matrimonio implica tener relaciones sexuales y eso es impuro, decían eso, ¿no? Entonces Pablo da recomendaciones al respecto, indicando de que la voluntad del Señor desde el inicio fue la unión del hombre y la mujer, ¿no? Él recomendaba que por la situación en la que se encontraba la iglesia, de persecución, el crecimiento, la necesidad de obreros, él recomendaba pues que los solteros se mantengan solos, pero que si alguno deseaba casarse, pues que lo haga, ¿no? Entonces, da recomendaciones sobre el matrimonio, enseña de que en Cristo no hay divorcio, pero que por la dureza de corazón ya desde Moisés se daba esa carta de divorcio en el caso de porneia, ¿no? De inmoralidad sexual. Y luego también él va a hablar de los casos en que hay cristianos casados con personas no creyentes y el no creyente quería divorciarse, ¿no? Entonces eran los casos que se expresaba, pero siempre recordaba que la voluntad de Dios era que lo que él unió no lo separe el hombre, ¿no? Y bueno, ya va a hablar de la soltería, tanto para el que nunca se ha casado como para el que esté viudo, que recomendaba que se queden solos, solteros, aunque el viudo, la viuda, pues podía volverse a casar, esa era la opción, ¿no? Pero él siempre va a dar esa recomendación, ¿no? De que empleemos nuestros tiempos para la obra de Dios, pero esto no es una obligación, es una recomendación, ¿no? Entonces allí va a entrar el capítulo 8 al 10 que vamos a meditar, pero ya terminando este capítulo 7 él va a decir, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias, dice, ¿no? Como el Señor le dio el don, ¿no? Porque el estar soltero también venía de Dios, ¿no? Y si estabas casado, pues también es la voluntad de Dios. Entonces dice, como el Señor te repartió, como Dios te llamó soltero, casado, viudo, divorciado, como Dios te llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fuiste llamado siendo circunciso, quédate circunciso. Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides, o sea, circuncidarte no es una obligación de un cristiano. Hoy en día es más un tema de salud, ¿no? No un tema espiritual. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, por hacer alguna práctica externa en tu carne, no es que vas a alcanzar la salvación, sino que lo que el Señor ama, lo que el Señor quiere es el guardar sus mandamientos. Luego lo vuelve a repetir, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Mire, esto es algo que va a repetir continuamente. Es como a veces los papás cuando los hijos vienen repetidamente con la misma situación, el papá insiste, insiste y les repite las mismas frases. Entonces aquí Pablo también está haciendo eso, ¿no? Ante esta pregunta, pero Pablo, ¿y si no me caso, Pablo? ¿Y si yo me separé antes de conocer a Cristo, Pablo? ¿Y si me quiero casar? ¿No? Entonces Pablo dice, cada uno en el que está, en el estado en que fue llamado, en él quédate, dice, ¿no? Fuiste llamado siendo esclavo, mira, ya se va a otro contexto.
No te dé cuidado, dice, o sea, eres esclavo, no te sientas mal, dice, ¿no? Está bien, o sea, sí te llamó el Señor, pero también dice, si puedes hacerte libre, procúralo, ¿no? Entonces ese sí es un estado social que es muy importante, salir de la esclavitud humana, porque en esa época habían esclavos. Entonces, si puedes procurar hacerte libre, hazlo, ¿no? Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, pero no es esclavitud humana, sino obediencia al Señor. Por precio fuiste comprado, no te hagas esclavo de los hombres, ¿no? Entonces aquí hay una situación social para que no se confunda, que cuando él está diciendo, en el estado en que fuiste llamado, en él quédate, ok, yo fui llamado esclavo, entonces me quedé esclavo. No, se está refiriendo a si eres soltero, si eres casado, ¿no? Entonces aquí la esclavitud es otra cosa, ¿no? Y él te está diciendo que el Señor nos llamó a ser libres y por precio fuimos comprados. No permitamos ser esclavos de hombres. En la antigüedad, cuando las personas tenían una deuda, incluso los padres se entregaban a sus hijos como esclavos de aquel a quien le debía. Y aquí Pablo está llamando la atención de que no hagan eso, ¿no? Que no os hagáis esclavos de los hombres. Y finalmente, justamente termina con nuevamente, repite esta idea, perdón. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, lo que Dios está buscando es la transformación interna. El soltero tiene que ser transformado por Dios, el casado tiene que ser transformado por Dios, el viudo tiene que ser transformado por Dios. El que llega a Cristo divorciado tiene que ser transformado por Dios para que realmente puedan vivir vidas plenas. Conversábamos la semana pasada de que el soltero por ser soltero no es feliz o el casado por ser casado es feliz. No es así. El Señor, lo dice el libro de Eclesiastés, es quien te permite disfrutar esa situación. Pero para poderla disfrutar, tu vida tiene que estar en comunión con Dios. Si estás soltero, alégrate en el Señor, disfruta del Señor y vive tu soltería, sea la edad que tengas. Y si está en tu corazón casarte, ora al Señor, pídele al Señor, pero busca primero al Señor y no estás pendiente de con quién me caso, porque eso no va a traer paz a tu corazón. Si estás casado, dale gracias al Señor, glorifica al Señor. Vas a tener dificultades en el hogar, por supuesto. La convivencia entre personas es muy difícil. Imagínense si es difícil entre hermanos que nacen de un mismo vientre, y cómo será entre personas que vienen de familias diferentes. Pero cuando ustedes están conectados al Señor, es el Señor transformando sus vidas, conectándose ustedes a través del Señor para que realmente esos hogares sean hogares de bendición. Si eres viudo, también alégrate en el Señor. Si estás divorciado, alégrate en el Señor. Realmente lo que acá Pablo nos está enseñando y ahora nos lo va a repetir es que todo lo hagamos para el Señor, para la gloria del Señor. Y allí vamos a disfrutar vidas plenas. Y es justamente como comienza el capítulo 8. Nos va a hablar de una situación que se está presentando ahora, otra sección de la carta, ¿no? Aquí nos va a hablar acerca de la libertad y justamente en el versículo 1 nos va a decir, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, ya está dejando estas preguntas que les ha respondido, ahora va a empezar a responder otras preguntas. ¿Qué preguntas va a responder acerca de la carne que es sacrificada a los ídolos? Y él va a decir, sabemos que todos tenemos conocimiento de esto. Entonces, poniéndonos un poquito en contexto, mis amados hermanos, Corinto era una ciudad idólatra. Prácticamente había muchos templos y en esos templos, como usted observa un poco acá en las imágenes, en esos templos se ofrecían sacrificios, ¿no? Se presentaban animales que se presentaban en ofrendas a sus dioses, a los distintos dioses que ellos tenían, pero de estos animales se quemaba en el fuego solamente una parte. Mucho de este animal quedaba y esto se lo llevaban las personas que estaban ofreciendo el sacrificio, lo entregaban una parte a los que ofrecían el sacrificio y también buena parte lo entregaban a los comerciantes, ¿no? Entonces los comerciantes iban a estos templos a recepcionar la carne que le encontraban en un buen precio para venderlas en los mercados. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando tú ibas al mercado,
gran cantidad de carne que se ofrecía en los mercados era una carne sacrificada a los ídolos. Era carne que se había traído de los templos para el sacrificio a estos dioses paganos, ¿no? Entonces, los ciudadanos de Corinto, para ellos era normal comprar esta carne, ¿no? Para muchos de ellos disfrutaban incluso el comprar esto porque sentían que al consumir esta carne seguían en un acto de devoción a su Dios, ¿no? Entonces era como continuar el acto de devoción al Dios al que se le ofrecían estas carnes. Entonces, este era el conflicto para los hermanos. Dice, no, vamos a comer esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Esa es la pregunta que le están haciendo ahora a Pablo. ¿Qué hacemos con esa carne que se ofrece y prácticamente en el mercado casi todo proviene de estos templos, ¿no? De estos ídolos? Y justamente ahí es donde Pablo comienza a decir, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces ya la iglesia había recibido instrucción sobre esto. Ya Pablo les había enseñado, los otros apóstoles les habían enseñado, pero ¿qué estaba pasando? Aquí en el primer versículo, la última parte dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A qué se refería con esto, mis amados hermanos? Definitivamente, como les comentaba desde siempre en este libro, la iglesia de Corinto era una iglesia de hombres muy ilustrados en la cultura de la época. Bueno, había de todo, pero habían hombres muy ilustrados en la cultura de la época y también habían hombres y mujeres, ¿no? Que conocían de la palabra, conocían ya lo que Pablo y los apóstoles habían enseñado. Por eso, para los cristianos, comer la carne que estaba en estos mercados no era un problema, porque ya Pablo les había enseñado que no hay ningún problema en comer este tipo de carnes. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, pero los hermanos tenían este conocimiento, pero no tenían la sensibilidad de poder enseñar esa verdad a aquellos nuevos creyentes, aquellos que recién venían a Cristo y cuando veían esta carne sentían que seguían adorando a sus dioses, ¿no? Entonces, justamente aquí nuevamente Pablo va a decir, hay cosas que tú ya conoces, pero ese conocimiento te puede envanecer, pero el amor es lo que va a edificar. Y esta va a ser la regla para esta toma de decisiones. A veces encontramos en la vida, por ejemplo, me preguntaban, ¿puedo comer un turrón? Nos dicen acá en el Perú, porque el turrón, en el caso del Perú, es pues un dulce que se vende todo el año, pero como que cobra fuerza en el mes de octubre, donde se asocia al Señor de los Milagros. Entonces hay algunas personas, el Señor de los Milagros es una fiesta religiosa en el Perú muy conocida, ¿no? Entonces sale una imagen y sale toda una procesión por varios días. Lo practica la gente que no conoce a Cristo, ¿no? Pero nosotros, pues, comemos el turrón. Y cuando tú estás comiendo tu turrón, jamás estás pensando en el Señor de los Milagros. Es un dulce típico de Lima, ¿no? Que es bastante delicioso, lo puedes consumir todo el año. En la Avenida Tacna encuentras las tiendas que venden todo el año. Pero hay algunas personas que se sienten mal al respecto, ¿no? Y a eso es lo que va a decir Pablo, que tú puedes comer la carne que encuentras en el mercado, pero hay hermanos que todavía son débiles en la fe, que, que eso todavía les parece a ellos algo malo, porque ahora son cristianos. Y entonces los creyentes, en vez de sobrellevar las cargas de estos hermanos débiles, se imponían y los trataban de alguna manera mal, ¿no? Y esto es lo que Pablo va a decir, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor es una de los criterios que nosotros tenemos que usar para tomar decisiones de qué está bien y qué está mal hacer, ¿no? Entonces, justamente termina estos versículos diciendo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es verdad. En Cristo uno va conociendo cada vez más y más y más las profundidades de su palabra
Y a veces uno piensa que ya sabe algo, pero conforme más conoce y obedece la palabra, el Espíritu Santo va transformando. Yo siempre he pensado que es como son capas que va quitando de pecado y me va permitiendo ver con mayor claridad las cosas. Entonces uno se da cuenta y dice, caramba, ¿cómo hacía esto? Eso no era así, ¿qué forma de vivir era esta, no? Entonces, de repente en un determinado momento uno dice, ya, yo ya lo sé, esto es así, voy a hacerlo así. Te dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿no? Obedece al Señor, teme al Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es justamente donde dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El amor debe ser la base de nuestras decisiones. Si hay cosas que tú ya sabes, que tú ya las tienes claras, que tú ya las entiendes, por amor a aquellos que aún no lo entienden, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y eso es un tanto difícil a veces, ¿no? Porque queremos que todos marchen a nuestro ritmo, pero ahí es donde la humildad tiene que llenar nuestro corazón. Si no estamos, si no tenemos esa humildad, estamos siendo envanecidos. Si no entendemos a nuestro hermano débil, a nuestro hermano pequeño en la fe, niño en la fe, entonces, o aún a un hermano que ya está años en la iglesia, pero aún sigue siendo un niño en la fe. Si no tenemos ese amor, realmente allí justamente este capítulo va a decir, estamos pecando contra Cristo. Vamos a avanzar en la lectura. Ya en el versículo 4 nos empieza a explicar más sobre esto de la comida. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Esta carne que se sacrifica a los ídolos se acaba de empezar a explicar algo muy importante para todos nosotros. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este es el conocimiento del que habla en el versículo 1. En el versículo 1 dice, y acerca de lo sacrificado a los ídolos. Ya tenemos, ya ustedes tienen conocimiento de esto, o sea, ya les habían enseñado. ¿Qué les habían enseñado? Que un ídolo nada es en el mundo. Solamente hay un Dios verdadero. Entonces, justamente acá lo va a ir explicando. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, porque incluso aquí en el Perú se quiere abrir una nueva religión donde se regrese a la Pachamama y todo ese asunto de la cultura precolombina peruana, ¿no? Entonces, hay muchos dioses, se adoraba al sol, a la luna, a la tierra, al maíz, en otros países se adoran otro tipo de cosas, también se adoran santos, maderas, yesos, ¿no? Hay muchos dioses, ¿no? Dice con minúscula, no con mayúscula, ¿ah? Y hay muchos señores, dice, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos sí comían esa carne del mercado? ¿Por qué nuestros hermanos de Corinto, ya más, ya conocedores de esta verdad, iban al mercado, compraban su carne, iban a su casa y la preparaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que esos ídolos a los que se sacrificaban, esos animales, no eran nada. No eran nada, porque el que creó ese animal es el que está por encima de todos. Y él te ha dicho, lo que te pongan a la mesa, cómelo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Bendícelo, el Señor lo ha creado, no llames inmundo aquello que yo he bendecido, le ha dicho el Señor a Pedro en una visión, en Hechos. ¿No? Entonces, ellos tenían ese conocimiento y tenían esa claridad y tenían esa tranquilidad. De repente para muchos judíos, ¿no? Sobre todo los judíos que no tenían esta costumbre de dioses paganos, algunos sí, ¿no? Pero generalmente no. Entonces ellos iban y comían y decían, pues es que Dios Artemisa, Zeus, no son nada. El Dios verdadero, el que creó esto, es el que realmente cuenta, ¿no? Entonces, ellos tenían la conciencia tranquila, tenían esa libertad para comer. Ellos no se hacían problema porque sabían esta verdad que ya el Señor les había enseñado a la iglesia a través de Pablo y otros apóstoles. Y eso es algo importante, mis amados hermanos, en lo que nosotros tomemos decisiones.
No estemos con ese misticismo o esas ideas de repente de culturas antiguas, de costumbres antiguas. Ay, pero la sal, ay, pero de verdad que yo cuando era niña, bueno, tenía unos abuelos que eran bastante, creían mucho en estas cosas, ya con Cristo fueron transformados, pero le tenía mucho preocupación a la sal, ¿no? Y la sal, yo decía, pero ¿por qué la sal tanto problema si la sal es tan buena para la cocina, ¿no? Bueno, pues ahí me quedaba pensando, pero la sal pues es algo que el Señor ha creado, ¿no? Entonces, pero ya las culturas le asignan cierto rol, al huevo también, ¿no? Al huevo, al cuy, pobre cuy, ¿no? Entonces, son creencias, entonces... Por encima de todos está el creador del cielo y de la tierra, y a él le pertenece todo. Y esta libertad que tenían nuestros hermanos de vivir y en este caso de alimentarse con estas carnes es la que está bien, dice Pablo. Eso no está mal, eso está bien porque nosotros estamos profesando a un Dios que vive, pero, y ahí vienen los peros, ¿no? Justamente vamos a ir al capítulo 10, vamos a adelantarnos un par de capítulos para encontrar un poquito más sobre esto, ¿no? En el capítulo 10 nos vuelve a recordar lo que ya se nos había dicho en el capítulo 6, versículo 12. Pero a diferencia del capítulo 6, 12, en el capítulo 10 nos dice, todo me es lícito, ok, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. En el versículo 12 del capítulo 6 decía, todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar, porque el contexto era el tema de la inmoralidad sexual. ¿No? Entonces, todo puedo hacer yo, pero tengo que poner un límite. O sea, yo no puedo dejarme llevar por todas las cosas cuando no glorifican a Dios, ¿no? Si esto no glorifica a Dios, no lo voy a hacer. Y en el versículo, en capítulo 10 versículo 23 que nos va a hablar de la carne y de la comida, comienza nuevamente con esta invocación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, me es lícito, pero no todo me edifica. Y eso es importante que nosotros podamos entender. Nuestros hermanos estaban comiendo de esta carne porque le era permitido. La carne, los animales son creación de Dios. Los dioses no son nada, mis hermanos. ¿No? Entonces todo me es lícito, pero allí empieza a decir, no todo conviene, no todo edifica. Y esa palabra edifica es importantísimo para lo que Pablo ahora nos va a decir, porque dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esta tiene que ser como al inicio, el versículo 1 de 1 Corintios 8 dice que sobre la carne hay conocimiento, pero el conocimiento envanece. Nosotros tenemos que ser movidos por el amor. Y justamente acá dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué dice esto? Miremos un poco más. En el versículo 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ya? Entonces, si tú vas a la carnicería, un hermano de la iglesia de carnicería iba a la carnicería, sabía de dónde venía esa carne. Y, pero el Señor a través de Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ay, entonces yo me engaño a mí mismo. No, tú ya sabes, dice allí, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, tú ya sabes que pudo haber estado así, pudo haber tenido un origen que no era algo que le agradara al Señor, pero al final el animal es el animal. ¿No? No preguntes, pero no por ti, no para que tú te engañes porque tú la tienes clara, sino por quién. Miren acá. Si algún incrédulo te invita y quieres ir de todo lo que se os ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, no preguntes. Si vas a sacar la carnicería, no preguntes. Si te invita un incrédulo, una persona que adora a otros dioses, te invita a comer, no preguntes el origen de esos alimentos. Come nada más por motivos de conciencia. Ahora nos lo va a explicar. Dice. Mas si alguien te dijere, esto fue sacrificado al ídolo, no lo comas. Pero ¿cómo? O sea, pero si la palabra nos está diciendo que el ídolo no es nada, o sea, esa carne es creación de Dios, yo me la puedo comer tranquila. Pero ¿por qué te dice, si ya alguien te dijo, mira,
esto ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Qué te dice el Señor a través de Pablo? No lo comas. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Pero por qué? De repente uno dice, pero si yo sé que esto no es nada, los ídolos no son nada, ¿por qué no lo debo comer? Además está rico, diría alguien por allí. ¿Por qué no lo debemos comer? Mire lo que dice ahora. Por causa de aquel que lo declaró. Cuando habla de la conciencia, dice, cuando dice por motivos de conciencia, no de tu conciencia, porque tu conciencia sabe que ese alimento es creación de Dios. Está hablando de la conciencia del que lo declaró. La conciencia del que no conoce a Dios, del incrédulo, de él está hablando. Dice nuevamente, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Él es el Señor de todo. No lo estás haciendo por motivos de tu conciencia, sino de la conciencia del que te dijo, esa comida lo he dedicado a mi Dios. ¿Ya? Entonces, no quita de que el Señor, ya me lo dijo, entonces ya esa comida le pertenece a un ídolo. No, porque del Señor es la tierra y su plenitud, los ídolos no son nada. ¿Por qué? La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro, del que te lo dijo. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y aquí Pablo está dando el argumento de aquellos que dicen, pero el otro me lo dijo. Pero ¿por qué yo voy a dejar de comer por su conciencia de él? Si yo con agradecimiento presento esos alimentos y le digo, gracias Señor por esta comida, ¿por qué me vienen que censurar si yo ya di gracias por esto al Señor? Entonces aquí es donde encuentran la oposición de aquellos que teniendo conocimiento decían, ¿por qué yo me voy a negar a comer eso? Si yo sé que aunque Él me lo diga, aunque Él me diga, oye, esto lo sacrifiqué a mi Dios Zeus, a mi Señor de los milagros, eso no es nada, porque esos dioses no hacen nada, ¿por qué yo no puedo comer? Entonces acá dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo así? Primero, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seas tropiezo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué sucede con aquel que te ofrece ese alimento, o en este caso los hermanos de Corinto, que te invita a su mesa, o el carnicero que está vendiendo la carne te dice, oye, pero esta carne se la dedicamos al Dios tal? Entonces tú dices, ya mejor no. ¿Por qué? Si tú sabes que ese Dios no es nada, por el otro. Porque el otro al vendértela está diciendo, dice que es cristiano, pero mira cómo come la carne de mi Dios. Él va a ser bendecido por mi Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? No es por tu conciencia, sino por la conciencia del otro. Dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El conocimiento envanece, el amor es el que edifica. Entonces tú sabes que esa comida, en este caso la carne, Dios es soberano, Dios está por encima de todo, pero si viene alguien que lo hace pensando que te lo va a dar y esa ofrenda es de su Dios y le va a agradar y así él va a estar feliz con su Dios, con su ídolo, tú le dices gracias, pero no. ¿No? Entonces, no estoy compartiendo esa creencia que tú tienes porque no es correcta. No lo voy a hacer. ¡Pum! Le pones ahí un alto. El otro lo pones, no. Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de tus dioses. Él es un Dios santo, de un perfecto. Él es el hacedor, el creador de todo esto. Lo que tú estás haciendo está mal. Entonces es una ocasión para evangelizar. Yo no dejo de comer esto porque piense que ya lo ofreció a su Dios, entonces eso ya está, ya no se puede comer. No es así. Ya Pablo nos dijo que hay que comerlo. Pero si alguien ya te advierte, no es que lo comes porque tú ya sabes que está mal, sino por amor al otro. ¿Qué amor a este otro que piensa que te está participando de las bendiciones de su Dios? Le dices, eso está mal. Ese Dios no existe, es un Dios de palo, es un Dios de yeso.
¿Cómo le vas a sacrificar la creación del Eterno, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, a este Dios? No, no participo de esas creencias. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No que dejes de comer porque tú pienses que esa comida tiene algún tipo de poder, no, sino porque estás corrigiendo, en este caso al incrédulo. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos, aquellos que ya se convierten a Cristo? Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 8, versículo 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos los hermanos de la iglesia tienen este conocimiento de que Dios es el Señor de todo, que cuando estas gentes ofrecen a un ídolo, realmente eso no tiene validez, porque estos ídolos no existen, no son nada, ¿no? Entonces ese acto no tiene realmente ninguna validez. Entonces tú puedes comerlo porque Dios vas, te presenta, Señor, gracias por estos alimentos, amén, bendícelos, da alimento aquí y allá, oras al Señor. Y lo comes tranquilo, dice, pero no todo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos hermanos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, en el capítulo 10 que hemos leído hacia adelante, se está refiriendo al incrédulo, al que el carnicero o el que te invita a una mesa, no cree en Dios, pero te está invitando a una comida que para ellos es algo especial porque está dedicado a su santo, a su ídolo, ¿no? Tú no, porque es una forma de enseñarle. Aunque tú en otro contexto te la comías sin ningún problema, pero por amor al otro, para mostrarle que está en un error, no te lo comes. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que ya están en la iglesia? Y dice aquí que hay recién convertidos que vienen del paganismo, que han tenido por costumbre hacer estas cosas en el mundo. Entonces, cuando ellos van al mercado, saben que están comprando carne que está dedicada a un Dios y ellos sienten pesar en su corazón, sienten aflicción, y decir, ¿cómo voy a comer esto? Porque yo sé que cuando estaba allí en el mundo, comía esta carne y la comía pensando que era del Dios tal y que todavía ellos están en proceso de transformación y todavía no terminan de entender que el Señor está por encima de todo esto y que esos ídolos no son nada. Entonces, para ellos, mirar a un hermano que va y compra eso y luego hacen toda una fiesta y comen, para él, en su cabecita es que están celebrando al Dios pagano. Todavía la palabra está allí, pero no se dejan transformar por la palabra, gradualmente lo van haciendo unos. Entonces, para ellos es que el Señor también nos dice que nosotros debemos tener consideración. Eso es lo que pasa, por ejemplo, también con el vino. En la palabra, el vino es usado en muchos casos. Incluso Pablo le va a recomendar a Timoteo que consuma vino por un tema de unos problemas estomacales. Jesús preparó vino para una boda. Entonces, el vino, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Israel, es bien visto, representa la vida, el gozo, la alegría, las nuevas expectativas. Realmente es motivo de sus celebraciones, ¿no? Pero la palabra dice, no se embriaguéis. O sea, el vino entra suave y lo tomas, lo tomas, lo tomas, lo tomas y entras a embriagarte, entras a consumirlo y eso genera mucho desorden. Entonces ya ahí se habla del dominio propio. Entonces, por ejemplo, hay iglesias familias que consumen el vino como después de una carne, la consumen familias cristianas y ya solamente es esa copa para poder bajar la carne y es muy común en algunas familias, ¿no? Cristianas. Entonces, para otros, de repente que antes de venir a Cristo consumían mucho licor, entonces llegar y ver esa escena en un hogar, decir, ¿cómo? Aquí también están consumiendo, el Señor me sacó del licor y cómo acá lo están consumiendo. A eso se refiere. ¿No? A eso se refiere, ¿no? El hecho de que hay nuevos creyentes que antes en su vida pasada han tenido algunas prácticas, ¿no? Algunas prácticas, como en este caso la carne o el consumo excesivo del licor, ¿no? Entonces, y llegan a la iglesia y ellos piensan que todo eso está totalmente mal, ¿no? Entonces,
Ahí es donde el Señor nos aconseja. Si bien la vianda, dice el versículo 8, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comas serás más, ni porque no comas serás menos, ¿ok? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que sabes que esto no está mal, porque el Señor es Señor de todo, te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, entonces no es que tú estés ahí delante de los ídolos, sino en este caso comiendo esa carne de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces aquel que es débil dice, pero míralo, él está en esa mesa comiendo de esa carne, mira, ahí está en el mercado, esa carne le han sacrificado a los ídolos y él está allí comiendo. Es como acá en Lima también hay unos mercados buenísimos donde te preparan unas carnes riquísimas, ¿no? Tú miras ahí ese corte, ya, y te lo prepara, ¿no? Entonces, mire, dice, si el hermano que está ahí lo hace, ¿yo por qué no? ¿No? Entonces, él va a pensar que seguir a Cristo es lo mismo que su vida anterior y lo vamos a hacer caer en error. Entonces, allí es donde entra el amor, mis hermanos. Por amor hacemos las cosas. Y por el conocimiento tuyo, dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, mis hermanos. De repente hay cosas que tú dices, pero esto no está mal. En la Biblia nos enseña, ¿no? Pero de repente hay un hermano débil en la fe. Por amor a él, tú te guardas de no hacer cosas públicas, ¿no? De que si estás en un espacio público con el hermano y pasa determinada situación, tú dices, mira, hermano, ante el Señor esto no está mal. Esta comida está dedicada al Señor, pero por amor a ti que todavía no lo entiendes, no la vamos a consumir para que tu conciencia esté tranquila. Entonces tú te abstienes de prácticas, de costumbres, por amor a nuestros hermanos que todavía son pequeños en la fe, que son niños en la fe, que son débiles en la fe. Termina diciendo versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¡Wow! ¡Qué radical, Pablo! Así es. Para no poner tropiezo a mi hermano. Y esa es una necesidad nuestra, mis amados hermanos. De repente tú tienes una vida en la que dices, pero esto no está mal delante de Dios, pero por amor a los débiles hay cosas de las que nos abstenemos, ¿no? De las que nos abstenemos, pero les vamos enseñando, les vamos explicando, porque tampoco está bien que nuestros hermanos se queden en esa confusión. ¿No? Es importante que nosotros vayamos enseñándoles, pero en ese proceso que no se vayan a perder porque por un exabrupto, porque nosotros nos dejamos dominar por nuestras pasiones. Ay, pero, ay, es su problema, pues yo como, yo visto, yo tomo lo que yo quiero. No. Dice acá el versículo 12, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces es la ley del amor. Justamente es como comienza el primer versículo, ¿no? Donde nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Nosotros debemos vivir nuestra libertad cristiana, no vivas atado diciendo, ay, esto sí como, esto no como, ¿no? O esto visto, o esto no visto, siempre gobernados por el amor de Dios, en el temor de Dios. Eso es importante, mis amados hermanos. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, hay sabiduría en las cosas que hacemos y hay amor, ¿no? El amor de Dios nos constriñe, nos remueve, nos remece para que nosotros tengamos la misericordia del otro, que es la que Cristo nos tiene a nosotros, porque a veces podemos ser muy duros cuando Cristo, cuánta misericordia tiene para con nosotros.
Entonces, ese es el mensaje del capítulo 8. Qué interesante, ¿no, mis hermanos? Cuánto podemos ir aprendiendo en la palabra de Dios. Cuando usted va a tomar sus decisiones, piense siempre en aquellos que de repente no terminan de comprender las cosas y tome decisiones explicando, enseñando y de repente en algún momento absteniéndose, diciendo, por ahora no lo voy a hacer porque más importante es mi hermano. Le voy a ayudar a enseñar y luego lo vamos a hacer, ¿no? Ese es el amor que Cristo tiene para nosotros, el cuidarnos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en este tiempo porque nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Tú eres Dios de la eternidad, el Señor de todo lo que existe. Todo lo creado es tuyo, Señor, y está bajo tu autoridad, Señor. Padre Santo, abre nuestro entendimiento, Señor, para no vivir en esclavitud de pensamiento, no vivir pensando esto sí, esto no, por aquí no es, sino vivir en la libertad total que tú nos has dado, pero es una libertad, Señor, con entendimiento tuyo, con sabiduría tuya, con temor tuyo. Es una libertad con amor tuyo, Señor. Que si hacemos daño con nuestra conducta, con nuestras decisiones, perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir pensando en nuestros hermanos, Señor, aún en los que aún no te conocen, Señor, para ser ejemplos tuyos, Señor. Nos abstenemos de cosas, Señor, solo por amor a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, pero que nuestra abstención no sea esclavitud, Señor. Que ayudemos a entender, Señor, a nuestros hermanos para vivir en la libertad plena de ti, Señor. Gracias te doy, soberano Rey. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Ya nos estamos encontrando la próxima semana. Amén.